Universidad Javeriana. Soy del Cerrito Valle del Cauca. Con la familia hemos viajado de un lugar a otro, pero finalmente llegamos a Zipaquirá y en esta ciudad pues inicié en la adolescencia una actividad teatral con grupos que estaban establecidos y que actualmente todavía existen. Estoy hablando de hace más de 35 años y esta inquietud por el teatro, por las artes, viene desde niño, ¿no? De la primaria, la primera vez que vi un espectáculo de títeres, ver esos muñecos contando una historia, eso me marcó, ¿no? Entonces, posteriormente me uní a grupos de teatro, estuve alrededor de 12 años en grupos de teatro, me dediqué a la escritura, esto pues más que todo influido por mis estudios de literatura en la Universidad Javeriana, entonces especialmente en el área de la dramaturgia, también he hecho crónica, cuento, pero básicamente pienso el fenómeno teatral y asimismo posteriormente en torno al guión cinematográfico, que fue otra de mis reflexiones, cómo constituir mundos en torno a la escena. Bogotá era una ciudad que visitaba, pero el hecho ya de establecerme fue cuando empecé estudios universitarios, viví en el centro de Bogotá y de esto me fue generando unas imágenes, ¿no?, de ese mundo, muy distinto a lo que era un pueblo, con otras características. Aquí me fue cautivando ese mundo encerrado, el mundo de las viviendas, de los conjuntos cerrados. El hecho de vivir en conjuntos cerrados me fue generando una imagen de la ciudad, muy similar a una asociación que hacía en torno a la Edad Media, donde la gente vivía encerrada, ¿no?, enclaustrada, ya sea en castillos o en lugares así. Entonces pareciera que viviéramos una segunda Edad Media, no solo en lo físico, sino también en lo mental, encerrados. Entonces se fue formando esa idea de ciudad, que posteriormente busqué escribirla, ¿no? Y también, claro, hay otros temas. Por un lado está la preocupación estética, ¿no?, contar la ciudad. Veía que el teatro, la dramaturgia en ese momento no contaba Bogotá, o no la nombraba, sus espacios. Entonces se me hacía extraño frente a otras dramaturgias en el mundo donde mencionan sus ciudades. Entonces me surgía esa necesidad de contar la ciudad, sus referentes, lugares, incluso calles, parques, su estética. En ese tiempo, estoy hablando del año 2000, cuando todavía estaba la antigua troncal Caracas, aquellas lanzas cruzadas que emanaban una cierta violencia, ¿no? Estaba como cercado, ¿no? No se podía cruzar. Entonces eso más otro tema que tenía preocupación en torno al desempleo, sobre todo cuando se sale de la universidad, entonces se vive esa incertidumbre, ¿no? Quise abordarlo desde el punto de vista filosófico. ¿Qué significa el ser desempleado? No el desempleo en sí, sino en lo que se percibe interiormente como un estar fuera del mundo, de su corriente, y también como un estado de quietud, donde vengo a desarrollar una imagen en una obra que titulé inicialmente Llovía, que es un juego de yo, ver, yo como persona, de ver, ve, vi, y la preposición a, con unos puntos suspensivos. Obra que posteriormente le cambió el título para llamarla La eternidad comienza un lunes, y tiene que ver también con la temporalidad. En ese estado en el cual nos encontramos estancados, no como meramente individuos, no se trata de una indagación psicológica, no, sino social. Pensar en los años 80, 90, en que realmente creo que muchos nos sentimos estancados, como sociedad no avanzamos. La misma guerra, todos los años, más si se une situaciones como el desempleo, queda uno atrapado en un círculo que precisamente vengo a asemejar con la Divina Comedia de Dante Alighieri, uno de los círculos del infierno. Entonces, parte de la obra de Dante fue también inspiración para el trabajo, aparte de unir todo con las preocupaciones sobre la Edad Media. Es toda una serie de una confluencia, ¿no?, tanto preocupaciones por lo urbano, las ideas en torno a la Edad Media, si estamos retornando como una Edad Media, hay muchos signos que lo mostraban, este tema del desempleo, en fin, digamos, en todo eso confluye, ¿no? Cuando uno es más joven y si viene de provincia, Bogotá es toda la riqueza que uno quiere absorber, su cultura, toda la expresión de sus artes, que es lo que alimenta, ¿no? Y era una Bogotá, aunque siento muchos aspectos que son similares, porque cada vez la gente vive encerrada en sí misma, en sus conjuntos residenciales, en sus clubs, en sus sociedades, donde los estratos viven en sus mundos, ¿no? Entonces, no es mucho que, digamos, haya cambiado en ese sentido. Yo creo que el encerramiento se está dando aún más por el internet, ¿no? Vivimos ya encerrados, no vivimos la realidad. Antes, pues, tenía uno la experiencia de recorrer la ciudad, de si quería conocer a alguien, la vivía, pero ahora creo que vivimos más en un encerramiento. Cuando empecé a estudiar en la Universidad Distrital, antes de ingresar a la Universidad Javeriana, hice un año en la Universidad Distrital y vivía en el centro, en la calle 20 con Cuarta, y eran los tiempos
tiempos de las bombas y una de estas me tocó cerca a la Telecom, que estábamos a pocas cuadras de Telecom. Aparte del estallido, el vibrar de vidrios en el apartamento, me sorprendió la manera en que mis compañeros casi al instante estaban haciendo ya bromas, mientras yo me encontraba prácticamente casi traumado en el momento, sí, de vivir esa experiencia. Ellos procesaron rápidamente ese evento, tomaron fácilmente distancia con la capacidad de hacer humor. Puede ser, bueno, una forma de defensa, pero me impresionó esa actitud, pero claro, podría tener varias interpretaciones. Puede ser una forma de defensa ante la realidad, del humor, pero también puede conducir a que nos alejemos de la realidad misma, ¿no? Y todo nos parezca chiste y nada nos toque. Al fin de cuentas, vivimos en sociedades del entretenimiento, que hasta lo trágico se vuelve un espectáculo al cual queremos ver, ¿no? Entonces, eso me impresionó, ¿no? De esos momentos, sobre todo de esa época, ¿no? De los años 90. La gran influencia que ejerce el teatro en mí es remover todas esas inquietudes sociales, políticas, como lo es propio lo del teatro, esa indagación por la realidad, no ser uno indiferente. Entonces, recuerdo, por ejemplo, en el Teatro La Mama, Aytuc, Panamá, esa reconstrucción histórica, el trabajo poético en torno a la obra, entonces, esa preocupación política, que siempre también la he tenido, el teatro yo creo que fue el camino para uno expresar todas esas inquietudes, en vez de hacerlo en un escenario propiamente político, ¿no? Que ya se encargan los políticos. Desde la adolescencia, en la formación de grupos teatrales en Zipaquirá, aparte de estar rodeados de personas del mundo de la política, entre estos el mismo Gustavo Petro, con el que compartimos allá en Zipaquirá, había todas estas discusiones que nosotros buscábamos traducirlas en lo teatral, ¿no? Entonces diversas montajes en torno a lo social, lo trabajábamos. No tanto la configuración de un arte de lo personal, lo psicológico, no, en realidad primaba más esa inquietud por lo social, ¿no? ¿Qué nos pasa, no? Como seres en sociedad, en lo político. Entonces el teatro es una fuente que nos ayuda a conectarnos, ¿no? De nuevo, ese es su valor. Bueno, el retrato de Bogotá en las artes, más que todo lo veo, en lo literario es en la novela, ¿no? El cuento tiende más a posar su mirada, ¿no? Sobre los personajes que la habitan, sus calles, a poetizar, ¿no? El espacio. El teatro realmente no lo he visto tanto, ¿no? Maneja como otros referentes. Por eso me surgió la necesidad de escribir la obra. He visto obras, pero en la que vagamente de pronto quieren capturar la ciudad, pero en realidad no es que vea, no entiendo por qué. Los artistas, gente de teatro no se apropia de la ciudad en un sentido del manejo del espacio, ¿no? Buscaba esa construcción poética de la ciudad fundada en cierta vida medieval que llevamos, que esa es la imagen fuerte, ¿no? De cierto estancamiento social. Entonces, para mí era como un retomar la Edad Media y esa era la imagen que se buscaba transmitir en la obra, ¿no? Por un lado escribía sobre Bogotá, por los diversos discursos que entraban en esta, ¿no? Por ese tiempo, por ejemplo, escuchaba de gente hablar de esa promoción del pensamiento positivo. Hay que ver la vida con positividad, tras eso hay todo un discurso, cosa que conduce al personaje en encerrarse en un pensamiento, ¿no? A estancarse, no pensar, ver la realidad más allá de esos cánones que establecía a través de esa idea de pensamiento positivo. Al igual que los otros dos personajes. Otro personaje en la cual la mujer vive encerrada en sus lecturas. Esto en significación a una cultura artística que a veces vive encerrada, pero que no comunica o que gira sin lograr ir más allá. Entonces, ese encuentro como discurso, es esa violencia también de ciudad, con sus particularidades, digamos, diferente a lo que fue el resto del país, esa violencia ya, por ejemplo, rural. Aquí hay otras violencias, ¿no? Que era necesario precisamente identificar, que a veces son más sutiles, pero tienen un filo que nos hiere. Entonces, es capturar esa ciudad en medio de una época muy turbia, ¿no? Como fue los años 90. Y aunque no se hable de narcotráfico, todo ese contexto sí nos configura nuestro ser, ¿no? El miedo nos encerraba. De hecho, en esa época cuando si había un carro en la calle, pues llamaban a la policía, ¿no? Con ese miedo de que fuera un carro bomba. Entonces fue una época en que se veía ese encierro y entonces todo eso confluyó a que pensara una obra en que los personajes viven encerrados, busquen esa protección, ¿no? Como en la Edad Media, muchas situaciones similares en ese sentido. Pero yo viví dos Bogotas muy distintas. Una en la que cuando entré a la Universidad Distrital, un mundo en el que veía que los estudiantes en su mirada estaba la incertidumbre en torno al futuro, en torno a su presente. Muchos de ellos venían de familias de muy escasos recursos. Bueno, yo no es que fuera ni el adinerado, pero vi que
había una angustia, un habla tan diferente a lo que fue después pasar a la Universidad Javeriana, donde los estudiantes se sentían con la plena seguridad de que su futuro estaba asegurado. Digamos, si hablara en la memoria de la ciudad, veía esa ciudad tan diferente que vive en ambos mundos, una en la completa incertidumbre, como la expreso también en los personajes, y otra en la que se vive de manera gozosa en realidad, ese presente de estudiante universitario de la Javeriana, ¿no? Que lee libros, estudia y no se preocupa por el futuro, al menos por el momento, digamos, de esa Bogotá, de esos contrastes sociales. Estimo que no, en Colombia en general, no somos dados a una recuperación de memoria, vivimos un presente en la inmediatez, pero no nos arraigamos propiamente a una memoria, de pronto a unas costumbres, sí, pero esa memoria que nos tome conciencia de sí mismos, de lo que somos, no, y eso más que todo en las ciudades, en las grandes ciudades. Y el teatro es la oportunidad, ya ha sido la oportunidad. Por ejemplo, cuando toma referencias históricas que nos hablan de lo que hemos sido, que nos dan las pistas, entonces es una gran oportunidad. Sin el teatro, sin ese discurso, seguimos a ciegas, ¿no? En un mundo que va cambiando, pero que no va teniendo una identidad o unas raíces, ¿no? Entonces nos desprendemos fácilmente, ¿no? A veces de nuestro pasado, de lo que somos. Claro está, el olvido también es importante en la vida, pero olvidamos a veces lo esencial, que nos puede hacer felices, nos puede dar un sentido a la vida, y hoy en día creo que en medio de toda esta oleada de tecnología, donde hay muchas imágenes, no creo que se esté construyendo una memoria en medio de tanta distracción que tenemos, ¿no? Vivimos con un permanente olvido, tal vez para salvarnos de nuestras pesadillas, en medio de una sociedad del espectáculo, en la que nuestra atención se pierde en una diversidad de posibilidades que nos brinda Internet. El teatro como arte en que lo presencial, vivimos el arte de manera presencial, tan vívido, corre riesgos en una sociedad que se idiotiza. Entonces es importante que un teatro fuerte, poderoso, que logre atraer al público y que ese público encuentre de nuevo unos espacios en la ciudad y no solo en un nivel virtual, como ahora se está configurando el mundo. El teatro nos vuelve a aterrizar a la realidad de lo que somos, pero también esa vivencia en lo espacial, el acercarnos como comunidad, tanto para actores, escritores, viertan todos sus esfuerzos en este arte, ¿no? Que nos hace encontrarnos, ¿no? Como humanos.